¿Esta policía fronteriza en qué consiste? Pues es una manera de tener desde la Secretaría de Seguridad Pública a nivel federal un esquema de control de las fronteras mexicanas, que no es lo mismo que aduanas. Las aduanas en el país son 49, las aduanas que están diseminadas en los puertos y aeropuertos del país, pero las fronteras, estamos hablando prácticamente de casi 4,000 kilómetros lineales de frontera entre la frontera norte y la frontera sur. Y en la frontera sur tenemos una serie de problemas muy identificados, que son el asunto de la migración, la violación a derechos humanos de los migrantes, el tema de las extorsiones a que son sujetos, la desaparición de estos, los secuestros de que son víctimas. Tenemos el problema del ingreso de personas que han desertado de otros ejércitos de países centro o sudamericanos, que vienen a formar fila de la delincuencia organizada. Frontera sur ingresa a granel el tabaco, ingresa el alcohol a granel para adulterar bebidas, para la venta de tabaco también, pudiéramos decir, la piratería del tabaco. Hasta ganado entra al país sin control alguno. Y en la frontera norte lo que tenemos pues es una franja de 3,200 kilómetros lineales, 5 entidades de la República, 80 municipios que están allí diseminados, una dotación de población muy fuerte, en donde en los últimos 4 años se ha incrementado el delito de homicidio, el secuestro y el robo violento. Entonces, ¿qué queremos y qué necesitamos? Por la frontera norte ingresan armas al país, que han sido prácticamente un elemento muy fuerte para que el gobierno no pueda avanzar en materia de seguridad. Esas armas han entrado al país y hoy pues ya es como muy fácil decir, antes la gente se injuriaba de un carro a otro, después se bajaban y se peleaban a mano limpia, como decimos, después se tiraban de balazos y ahora ya se avientan granadas, ¿no? Entonces todo eso que está ocurriendo pues es un fenómeno muy grave de inseguridad, de violencia, de terror en la población. Y cuando se descubre el operativo de Rápido y Furioso, cuando se da a conocer esta situación, lo primero que pensamos el presidente de la mesa directiva, Ramírez Marín, y un servidor, era crear una policía de frontera. Los dos coincidimos en eso. En un par de días trabajamos más o menos el dictamen, lo presentamos y en cuestión de un mes se aprobó de manera unánime en la Cámara de Diputados viernes pasado la creación de una policía fronteriza. ¿Y en qué va a consistir? Pues consiste en que desde la Secretaría de Seguridad Pública Federal, que dirige el ingeniero García Luna, desde allí, que es una dependencia que tiene recursos económicos muy importantes, quintuplicamos su presupuesto en 4 años, esta dependencia que tiene personal operativo, que tiene tecnología y que tiene bastante capacidad administrativa, pues la idea es que la ley entrará en vigor 6 meses después de su publicación en el Diario Oficial, tiempo suficiente para la capacitación de personas que previamente sean seleccionadas, que tengan dominio, incluso los que van a la frontera norte y sur, de preferencia del idioma inglés también, y que tengan la capacidad de coordinarse con las autoridades de los otros niveles de gobierno, con las autoridades de Marina, de la Secretaría de la Defensa Nacional y sobre todo con autoridades de los países vecinos, que sepan que van a trabajar para mejorar las condiciones del ingreso de mercancías a nuestro país. O sea, todo lo que ingresa a nuestro país tendrían que contribuir con la Secretaría de Hacienda, en la Oficina de Aduanas, tendrían que estar trabajando en conjunto con las personas de Secretaría de Gobernación, que tienen bajo su cargo la responsabilidad de todos los asuntos migratorios, y se tendrían que coadyuvar con la Procuraduría de la República para la prevención y persecución de delitos del orden federal en todas las franjas fronterizas. Es una manera de darle al Estado mexicano una herramienta eficaz. El Estado mexicano lanzó su fallida hasta este momento guerra contra la delincuencia, bañó al país en sangre, ensangrentó al país, generó una espiral de violencia interminable, y el gobierno federal, lejos de hacer esto con estrategia, con inteligencia, pues lo hizo solamente con fuerza. No pensaron en instrumentos de esta naturaleza, o sea, dejaron
las fronteras sin ninguna tutela y sin ninguna protección, y hoy que estamos viendo fenómenos como el del terrorismo también, por supuesto que México se debe cuidar, y creemos nosotros que además de defender la soberanía del país, que además de defendernos de todo aquello que le está haciendo daño a los mexicanos, todo aquello que está afectando economía, patrimonio, libertad, vidas, etcétera, nos parece de la mayor importancia que haya una policía que defienda todos y cada uno de los intereses de los mexicanos, que no sea una policía nueva, que no sea la creación de una estructura diferente, que esté bajo la égida de la Secretaría de Seguridad Pública para que haya un mando único. Arturo, si me permites dos preguntas segundas. Sí, ¿cómo? La primera, ya se publicó en el diario de la Federación este decreto, y dos, la guerra que impulsa el presidente Felipe Calderón contra la criminalidad, contra el narcotráfico, ¿es una guerra perdida? Y te lo pregunto en el contexto de que no hubiera sido mejor haberse esperado un año para prepararse con las herramientas jurídicas, con la estrategia policíaca, de inteligencia, pues para que pudieran ser más efectivos esos golpes del gobierno. Claro. Y no como sucede actualmente, de que sacaron a los militares de los cuarteles sin tener la preparación adecuada. Sí, definitivamente lo que se hizo, por un lado, bueno, a la primera pregunta, la iniciativa ya está en el Senado la tendrá que dictaminar para que se publique en el Diario Oficial y cobre vigencia. Y por el otro lado, bueno, pues el tema de esta guerra que emprende Felipe Calderón, si está teniendo éxito o está fracasando. El diagnóstico es que no tiene éxito. El diagnóstico es que llevamos prácticamente más de 30,000 vidas. El pronóstico es que estaremos hablando al final de este sexenio casi de 50,000 personas que hayan muerto producto de la violencia. Estamos hablando ahora de 8,000 personas que han muerto y que no están identificados. Puede crecer entre 10 y 11,000. Y estamos hablando de 5,000 desaparecidos, personas que no se les encuentra por ningún lado, cifra que también puede aumentar. Y por el otro lado, la violencia pues no disminuye, viene en aumento. El día de hoy se dan a conocer cifras que me parecen muy importantes. Una evaluación que se hace a nivel de la población en todo el territorio nacional sobre el tema de la percepción de si México está perdiendo o ganando la guerra contra la violencia y el narcotráfico. El 55% en el año 2009 pensaban que México lo estaba perdiendo. En el 2010 ya hablábamos del 64% los que pensaban que lo estaba perdiendo. Y en este año, en el año en curso, ya estamos hablando del 72%. O sea, 7 de cada 10 mexicanos consideran que el gobierno de Felipe Calderón está perdiendo esta guerra. Luego, a la siguiente pregunta, la percepción de si se sienten más seguros o menos seguros, va más o menos por el mismo camino. Hoy prácticamente 8 de cada 10 mexicanos se sienten más inseguros que hace 4 años. ¿Qué significa? Significa que no es un asunto de percepción, es un asunto de realidades. Significa que los mexicanos perdimos pues gran parte de nuestras libertades, producto precisamente de una mala estrategia en materia de seguridad. Por supuesto que al ejército mexicano, las Fuerzas Armadas, esa es la fuerza que el Calderón tenía que haber, de la que tenía que haber dispuesto al último. No obstante que el 89 de la Constitución le da esa facultad, él tenía que haber dispuesto al último, para entonces hacer un programa de purificación de las corporaciones policíacas, un programa de limpieza de corporaciones policíacas, de capacitación, fijar una meta a un tiempo determinado y entonces emprender con estrategia y con la información pues una lucha a todas las organizaciones. Hay que recordar que han habido otros gobiernos que sin tirar un solo disparo también han detenido capos de organizaciones criminales en este país, y hay que recordar que finalmente se expuso a las Fuerzas Armadas, Ejército, Fuerza Aérea, a la Marina, se le expuso ante el llamado daño colateral a la imagen de las Fuerzas Armadas, porque ellos no solamente contribuyen ahora en este asunto de la seguridad pública, ellos también participan en temas de desastres, en apoyo a la población, participan en campañas de vacunación, participan en campañas de reforestación, participan en muchas cosas, y entonces bueno, pues es una institución pública muy respetada y admirada por la gran mayoría de los mexicanos. Sin embargo, pues estamos padeciendo ahora un efecto que es el problema de la pérdida de confianza a muchas de las instituciones. Entonces, finalmente puedo decir
Creo que no se hizo lo correcto, no se hizo lo adecuado, no se podía hablar de una guerra porque no se trataba de dos ejércitos regulares, no había reglas para guerra, estábamos hablando precisamente de una institución que, como bien dice Gabriel, no estaba preparada para los temas de la seguridad pública y que poco a poco al paso del tiempo pues ha tenido que irse capacitando y preparando, pero no vemos en los esquemas de otras corporaciones de ACPGR, Secretaría de Seguridad Pública o CISEN, no vemos nosotros a quienes vayan en su momento a sustituir la labor que están haciendo a través del Ejército Mexicano. Entonces faltó estrategia, faltó inteligencia y faltó aplicar la información adecuadamente.